Esto es Aula 7, soy el pastor Ferreira y mi tarea es hablar sobre el ministerio de los grupos pequeños en las casas que transforman vidas. Vamos a esta unidad a la que yo le he llamado casas que transforman vidas o grupos pequeños que transforman vidas. Más específicamente, mi casa, que puede ser la plataforma para transformar vidas. En esta unidad, yo quiero contarte la experiencia de un pastor. El pastor se llama Dionisio Guevara. Él todavía está ejerciendo el ministerio. Él es un pastor de éxito, ahora trabaja en Perú, en la ciudad de Arequipa. Y te voy a contar la experiencia de Dionisio al comenzar sus pininos como ministro en la iglesia. Dionisio, originalmente a él lo sacaron del ministerio porque había que reducir a pastores y había que mejorar el presupuesto del campo. Entonces a él lo sacaron, junto con él a otros 4 pastores. Pero Dionisio no se dio por vencido. Él continuó en su tarea. Y aun cuando él pasó a ser capellán, después fue colportor otra vez y después, en toda esa experiencia, él mira que las iglesias están muriendo a su alrededor porque no están organizadas como él aprendió en el Nuevo Testamento que deberían estar organizadas, en grupos pequeños. Entonces Dionisio vuelve al campo y le dice al presidente del campo: por favor, deme una oportunidad. Yo le voy a demostrar que no se necesita ser un gran predicador, no se necesita ser un líder brillante. Simplemente quiero ser un pastor que se ponga en las manos de Dios para organizar a mi iglesia en grupos pequeños. Nadie hablaba de grupo pequeño en el entorno todavía. Entonces él hace un plan. ¿Cómo inició todo? A Dionisio lo mandan al peor distrito, al peor de todos los distritos. Y entonces él comenzó con un fuerte programa de oración personal y familiar. Él y su esposa comenzaron a orar y tener un programa fuerte, familiar y personal. Organizó a la iglesia en grupos para orar, para estudiar la Biblia y para confraternizar. Así comenzó él a organizar su iglesia. Estoy contándote una experiencia real. Organizó un programa de entrenamiento para discípulos. Mira qué importante. Les enseñó a predicar, dar estudios bíblicos, testificar, pero sin hablarles todavía de grupos pequeños. Él no les hablaba todavía de grupos pequeños, simplemente él estaba organizando a su iglesia. Hasta aquí ya van 3 pasos que hizo Dionisio. Dionisio volvió y al volver Dionisio al distrito, después de haber estado ya prácticamente fuera, desahuciado como pastor, él regresa y dice: quiero que Dios me tome en sus manos. Yo quiero hacer lo que la Biblia dice y no voy a hacer otra cosa, solo lo que la Biblia dice. Y si es verdad lo que la Biblia dice, el Señor me va a bendecir. Entonces, número 1, comenzó un fuerte programa de oración. Número 2, organiza su iglesia en grupos para orar, estudiar la Biblia y confraternizar. Todavía no le llama grupo pequeño. Número 3, organizó un programa de entrenamiento para discípulos. Les enseñó a predicar, dar estudios bíblicos, testificar, hablarles en grupo pequeño. Esto que el pastor a veces está esperando que la asociación haga por él. No espere eso. Usted tiene que hacerlo. Usted en su iglesia, con su grupo. Es allí donde lo tiene que hacer. Número 4, después de 3 meses, los reunió y les mostró su plan y los beneficios para la iglesia. ¿Cuántos meses después? 3 meses después. Claro, él estaba comenzando de cero. Hay muchas iglesias que no tienen que comenzar de cero. Algunos quieren todas las oportunidades para grupo pequeño.
Que me corten esto, que me corten aquello, que no me manden allá, que no me llamen de acá, que no me digan esto, que no me den tareas, que me dejen solo para hablar grupo pequeño. No, mi hermano, comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Dionisio estaba comenzando de cero. Esa era la razón por la que él tuvo que seguir todos estos pasos. Algunos ya no necesitan estos pasos. Algunos ya están hasta más allá de maduros, ya casi están medios al punto de la pudrición porque ya la fruta se cayó hace rato del árbol. La iglesia está allí sentada, no está haciendo lo que debe hacer. Después de 3 meses, los reunió, les mostró su plan y les mostró los beneficios para su iglesia. La iglesia aceptó el reto. Y después que la iglesia aceptó el reto, cada semana Dionisio se reunía con sus líderes. Este es el grupo del pastor. Cada semana él se reunía con sus líderes. Los capacitaba, les daba material y ellos a su vez le daban a su grupo pequeño. Lo que Dionisio hacía con sus líderes, los líderes hacían con sus grupos pequeños. El grupo de Dionisio y sus líderes desarrolló el modelo de seguir para la multiplicación. Miren cuán eficiente. Número 3, después de haber aceptado el reto, al cabo de 6 meses, la iglesia experimentó un crecimiento espiritual sin precedentes. No tenía parangón, no tenía paralelo. Un crecimiento sin precedentes. Dionisio está vivo. Si quieres, tú lo puedes invitar a tu iglesia y él te puede contar personalmente lo que hizo. Yo solo te estoy aquí mostrando los principios que él siguió. Cuando Dionisio llegó al distrito, cuando él llega al distrito, ya te dije que fue el peor distrito que lo mandaron, el peor, a ver si se terminaba de hundir y ya tenían un pretexto para sacarlo, porque el campo no tenía dinero para emplear más pastores. Cuando Dionisio llega al distrito entonces, él tenía 17 iglesias débiles y casi moribundas, porque era el peor distrito. 17 iglesias débiles y casi moribundas, sin entusiasmo por la predicación del evangelio. Había un total de 600 miembros en todo el distrito, pero no se conocían entre ellos. No había, entre ellos ellos no se conocían. Simplemente sabían que eran miembros de la iglesia adventista, pero no había un compañerismo entre ellos, ni entre las iglesias más cercanas, ni entre las iglesias de más distancia. No se conocían. Estaban desmotivados para ganar almas. No tenían la motivación. Era entre las 17 iglesias, habían 600 miembros muy pocos motivados, con esfuerzos muy débiles. Se contentaban con bautizar lo que bautizaban en el año y punto. Lo extraordinario es que el primer año él organizó 70 grupos pequeños. Te estoy resumiendo lo que él hizo. Y al cabo de un año bautizó 254 nuevas personas. En ese año que los organizó, bautizó 254 nuevas personas. No hizo una sola campaña de evangelismo, solo grupos pequeños. El segundo año le aumenta 45 grupos pequeños más a los 70 que él ya tenía. Y bautizaron 510 nuevas personas. El campo comienza a abrir los ojos y dice, ¿qué está pasando? Algo bueno está pasando. Al tercer año, le aumenta a esos 70 grupos pequeños los 45 más los 45 que tenía, más los de ese año que se organizaron y bautizaron 700 nuevas personas. Esto fue una explosión. El cuarto año fue un gran despertar. Duplicaron los grupos pequeños y 1,500 personas
se bautizaron, entregaron su vida al Señor. Tremendo. Claro, ya tú estás pensando en el número de bautismos. Oye, ¿cuántos se bautizaron? Yo quiero bautizar 1000. No cometas ese error. Ese no es el punto. No es lo que tú quieres bautizar. ¿Por qué no te acuerdas de lo que Dionisio hizo? Un fuerte programa de oración y de reavivamiento. Capacitó a su iglesia en el discipulado, cómo predicar, cómo dar estudios bíblicos, cómo preparar un sermón, cómo dirigir una iglesia. Luego los organiza en grupos pequeños. Luego elige líderes y los capacita. Luego los multiplica. Luego Él se multiplica. El bautismo es un resultado, no una estrategia. El número de bautismos es un resultado, no es una estrategia. 1500 personas se bautizaron. ¿Cómo logró el crecimiento explosivo de ese distrito? ¿Cómo logró el crecimiento explosivo? Solo convirtiendo la casa de los miembros de la iglesia en casas que transforman vidas. Solo convirtiendo la casa de los miembros de iglesia en casas que transforman vidas. Y tú puedes convertir tu casa en una casa que transforma vidas. Y te voy a dar ahora los principios en resumen. En primer lugar, él hizo lo siguiente. Dio una fuerte instrucción a los líderes comprometidos. Una fuerte instrucción a los líderes, capacitación a los directores de los departamentos de escuela sabática, ministerio personal, capacitación a los directores de jóvenes, al ministerio juvenil, al ministerio de los conquistadores, capacitación a las dorcas, capacitación. Él asumió el liderazgo de departamental, de presidente en su distrito. Sabes que a Dionisio lo han querido nombrar muchas veces presidente y él no aceptó. Y departamental y tampoco, porque él dice: yo como pastor soy feliz. Estoy feliz porque yo quiero organizar a mi iglesia en grupos pequeños. Estudió, aprobó el proyecto y la visión de los grupos pequeños en la junta de la iglesia. Estudió, aprobó el proyecto en la junta de la iglesia. Capacitó y entrenó a los miembros de la iglesia. Entonces este primer principio que él aplicó fue fantástico porque es instrucción a líderes comprometidos. Número 2, organización activa de los grupos pequeños. Y subrayo la palabra activa, no pasiva, activa de los grupos pequeños. Lo hizo por afinidad, o puede, en otros momentos se lo hizo por pequeños grupos, por tareas, por intereses comunes, en torno al cuidado, por edades, homogéneos, por zonas geográficas. En fin, una gama colorida de organizar. Recuerda que tenía 17 iglesias. Una gama colorida para organizar a los grupos pequeños. Y tuvo ideas prácticas extraordinarias para comenzar sus grupos pequeños. Aquí sus ideas prácticas. Estos dos principios, instrucción a los líderes comprometidos y organización activa de los grupos pequeños, lo lleva ahora a hechos prácticos. Y el primer hecho práctico es que organiza un grupo matriz durante la semana de compromiso, del compromiso cristiano. Vamos a hablar cuando hablemos de los pasos. ¿Qué es esto del compromiso cristiano? Me hace acordar, por favor, anótelo ahí en su cuaderno, compromiso cristiano. Organiza un grupo madre, un núcleo, un grupo matriz durante la semana del compromiso cristiano. Y ese grupo matriz es el grupo de líderes. Miembros bautizados o maduros en la fe forman el grupo matriz, el grupo mamá, el grupo madre o el núcleo, podríamos decir. Se preparan para ser líderes de grupos pequeños. Eso es lo que le estamos llamando el grupo pequeño del pastor, el grupo pequeño del pastor.
El pastor que no quiere tener éxito, voy a repetir, que no quiere tener éxito, le encarga esto a otras personas. El pastor que quiere tener éxito, él asume el liderazgo de esto. El pastor que quiere tener éxito asume el liderazgo de esto, de preparar a líderes, de establecer un grupo núcleo, el grupo base, el grupo mamá, el grupo madre. Ese es el grupo donde esa es la fábrica de los líderes de grupos pequeños. Luego se establecen los grupos pequeños, los hijos, integrantes del grupo pequeño con amigos, familiares, vecinos, colegas de trabajo, etc. Estos son los grupos hijos, los grupos pequeños hijos, integrantes del grupo pequeño con amigos, familiares, vecinos, colegas de trabajo. Estos son los hijos. Vamos a repasar. Grupo pequeño mamá, base, núcleo. Se preparan allí los líderes de grupos pequeños y luego se separan en grupos pequeños hijos, que son los grupos pequeños donde están los amigos, familiares, vecinos, amigos y colegas. El blanco es de que cada miembro maduro de la fe tenga su propio grupo pequeño hijo. Porque si el grupo pequeño mamá funciona, de hecho, que va a haber un grupo pequeño hijo que va a funcionar. Los grupos hijos deben mantener cierta relación con el grupo madre para no morir. Cuando el grupo pequeño mamá o el núcleo tiene 4 o 5 grupos hijos, el líder de grupo madre se convierte en el responsable de área de eso. La implementación o la implantación de grupos pequeños es el estilo principal de la multiplicación de los grupos pequeños. Te estoy hablando de la experiencia de Dionisio. Esto es lo que Dionisio hizo. Tú no tienes que hacer todo lo que él hizo. Simplemente puedes tomar los principios. Ahora, ¿por qué yo sé tanto de lo que Dionisio hizo? Porque Dionisio es mi cuñado. Dionisio es mi concuñado. Dionisio es un buen muchacho, casado con la hermana de mi esposa. Y por eso sé bien de cerca lo que él hizo. En ese tiempo yo era el presidente de la iglesia en el Perú. Él era pastor en uno de los campos en la selva de Perú. Y es allí donde él implementó. Cuando él estaba teniendo éxito, fuimos a mirar lo que él estaba haciendo. Y lo replicamos a gran escala para todos los otros campos, como esa base linda. Luego viene el aumento de los grupos. O sea, los grupos pequeños aumentan, se multiplican. Hay opciones distintas para multiplicar el grupo pequeño. Puede ser por un evangelismo aguerrido. En un año tú puedes tener 4 fases de evangelismo en grupos pequeños, no solo una fase. Una vez que los grupos pequeños están funcionando, tú puedes tener 4 fases de campañas de evangelismo. Campañas entre amigos, campañas de barrio, campañas solamente con jóvenes, campañas de grupos pequeños. Evangelismo de verano, evangelismo de Semana Santa o de una semana especial, evangelismo joven, evangelismo del ministerio de la mujer, no importa, todo en grupo pequeño. A Dionisio los críticos lo observaron y le dijeron: tú estás matando los departamentos. Estás matando los departamentos de la iglesia. Porque le dijeron: a ver, muéstrame dónde están los jóvenes con su uniforme aquí, o los conquistadores con su uniforme, con todo eso que parecen arbolitos de Navidad por todos lados. ¿Dónde están los jóvenes con su uniforme? ¿Dónde están los conquistadores? ¿Dónde están los...? Y Dionisio les preguntó y les dijo: ¿cuál es el propósito de esos clubes? ¿O cuál es el propósito de los jóvenes? ¿Y cuál es la respuesta? Evangelismo, conservación, reavivamiento. Muy bien. Miren a mis jóvenes. ¿Están en evangelismo? ¿Están reavivados? Y ninguno se me ha ido de la iglesia, porque yo los tengo ocupados no solo una vez al año, los tengo ocupados todo el año. Y cuando le preguntamos: ¿y cómo hacen los camporís? Todos van al camporí, no solamente los jóvenes.
es campestre de grupos pequeños. Un campestre de grupos pequeños. Y las mujeres, bueno, todas van. Ahí hacemos una fiesta. De eso se trata la iglesia, de que el pastor asume el liderazgo y haga realmente que su iglesia sea relevante, no siguiendo un programa tradicional. Pues nosotros fuimos buenos con Dionisio y lo dejamos hacer lo que él tenía que hacer, y ahí fueron sus resultados. El propósito de cada semana de evangelismo es generar nuevos grupos pequeños. Ese era el propósito. Y ya dijimos que los tenía en 4 fases: evangelismo de verano, evangelismo de Semana Santa, evangelismo joven, evangelismo ministerio de la mujer. Ustedes pueden elegir la fase que usted quiera, pero todo el tiempo la iglesia está en lo más importante. ¿Qué es lo más importante para la iglesia? Evangelismo. Evangelismo. Y la conservación, evangelismo. Y el reavivamiento, evangelismo. Oiga, y la oración, evangelismo. Porque si tú no haces evangelismo, no oras. Porque si no haces evangelismo, no hay reavivamiento. Si tú no haces evangelismo, no hay conservación. Si tú no haces evangelismo, no hay nada. Es evangelismo. Y los grupos pequeños, evangelismo. Porque el grupo pequeño no es para entretener a las personas. El grupo pequeño es para mantener una iglesia viva y que la iglesia pueda crecer. El grupo pequeño no es un club donde vamos a comer. El grupo pequeño es para la multiplicación de las personas para el reino de los cielos. Por lo tanto, evangelismo. El propósito de cada semana de evangelismo es generar nuevos grupos pequeños. El líder expone y enseña al grupo la importancia de la multiplicación. Esto es básico. Si un grupo pequeño no se multiplica, no es grupo pequeño. Desafía a los miembros a que ofrezcan sus casas, los compromete como anfitriones del grupo pequeño que nacerá y elige líder del nuevo grupo pequeño. Todo eso es tarea de la Junta de la Iglesia. Evangelismo. Bueno, pero algunas juntas de iglesia están más interesadas en la infraestructura que en el evangelismo. Y yo creo que debemos hacer evangelismo. La elección de los líderes comprometidos es importante. Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, ya lo dijimos, hombres sencillos, disposición para aprender, no eran más inteligentes que los otros hombres. Empleó 3 años y medio para prepararlos, los llamó personalmente y los envió a predicar. Él los elige como sus discípulos, los coloca, los realiza como realiza un pastor en su distrito la selección de sus discípulos. Les da un cargo de confianza y responsabilidad y luego llama a los creyentes, los compromete, los hace íntegros, humildes y dispuestos a aprender. Luego viene la reunión de líderes comprometidos, capacitación, entrenamiento de los líderes de grupos pequeños, uno o más de ellos. Los líderes se sienten capaces de iniciar un grupo pequeño. Visita a los miembros por zonas geográficas. El líder realiza una visitación de incentivo espiritual a los posibles miembros de sus respectivos grupos. Esta es una oportunidad para soñar, planificar la organización de futuros grupos pequeños. Hace un retiro espiritual de los líderes comprometidos. Refuerza todo aquello que se ha capacitado y entrenado durante los meses pasados. Se enfatiza el evangelismo en las casas, se enseña el proceso de la multiplicación, enseña cómo dirigir una reunión, cómo abordar los conflictos, cómo estudiar y aplicar la verdad aprendida de la Biblia, cómo entregar cronogramas, actividades y el papel del pastor distrital, entrega materiales para la semana de oración de los grupos pequeños, realiza el compromiso de los líderes, termina el retiro con una cena del Señor. Esto es relevante. Tú lo puedes ver ahí en la pantalla. Supongo que alguna de estas cosas van a ser útiles para ti. Luego viene una semana de oración. Despertar a los líderes y miembros para el contexto profético en esa semana de oración.
inspira a los creyentes en la búsqueda de un reavivamiento permanente, desafía a la iglesia a que se comprometa con el nuevo estilo de vida, da últimas indicaciones de lo que será la vida de los grupos pequeños, que los creyentes sepan con claridad el plan, los objetivos y las metas y las estrategias de los grupos pequeños, presenta lo que será la vida de los grupos pequeños, presenta la relación de los miembros de los grupos pequeños y al terminar la semana de oración realiza un simulacro de un festival de grupos pequeños. Siguiente, reunión sistemática de capacitación y entrenamiento. Reuniones sistemáticas de capacitación, capacitación cada 15 días, cada mes o cada 3 semanas o cada 3 meses. La capacitación es, el capacitador, es el pastor distrital. Él no puede delegar esto. El pastor debe hacer que los miembros entiendan con claridad la visión de los grupos pequeños. Luego, plan permanente. ¿El plan permanente de qué? Que los líderes realicen visitas permanentes a los miembros de los grupos una vez al mes, por lo menos. Los ancianos supervisores visitan a 4 o 5 líderes cada vez, permanentemente. Los directores de ministerio personal visitan a 4 o 5 ancianos supervisores. Y los pastores distritales visitan a los directores de ministerio personal de las iglesias por lo menos una vez por mes. Líderes se preparan para la primera reunión. La vida del grupo pequeño depende de los líderes, por eso deben de prepararse con ayuno, con oración para la primera reunión de grupos pequeños. Algunos dicen que los grupos pequeños no dan resultados, que inician bien y luego mueren, que son pérdida de tiempo. Pero yo quiero decirles, quien falla en realidad es el líder, no el grupo pequeño. Siempre va a haber miembros de iglesia allí, lo que no hay son líderes. El plan no funciona porque sea malo, sino por las personas que lo llevan a cabo. El plan no funciona no porque sea malo, sino por las personas que lo llevan a cabo. La semana de compromiso es muy importante. Vamos a hablar de eso en la siguiente unidad, cuando hablemos de pasos para organizar un grupo pequeño. Esta semana es muy importante. Establecen en esa semana todos los aspectos que deben ser establecidos para el grupo pequeño. Se hace una tarjeta de compromiso, se da prioridad a la asistencia a las reuniones del grupo pequeño, a menos que haya algo muy urgente e imprescindible que interrumpa el trabajo de los grupos pequeños. Se participa libremente en las discusiones bíblicas del grupo, sin monopolizar la discusión. Se coopera con las actividades espirituales y sociales del grupo pequeño, sabiendo que mediante la contribución Dios nos mantiene espiritualmente despiertos en crecimiento. Se ora cada día, cada miembro del grupo pequeño personalmente, recordando cada pedido. Además, nos comprometemos a participar activamente en el proyecto de oración. Se multiplica nuestro grupo pequeño, es importante, y recordar nuestros valores en el grupo pequeño y que debe ser realmente tomado en cuenta. Amigos, esta unidad de casas que transforman vidas, en la experiencia de este sencillo pero poderoso pastor Dionisio, nos han traído estos principios que acabamos de ver. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo y última unidad, cómo organizar a la iglesia en grupos pequeños.